Sí. Bueno, hola, buen día. Vamos a continuar con el ciclo de charlas sobre reumatología infantil. En esta ocasión nos toca hablar un poco de lo que es el dolor musculoesquelético en los niños. Vamos a empezar. El dolor musculoesquelético, como todos saben, es uno de los motivos de consultas más frecuentes en pediatría. ¿Sí? Entre el 2 al 6% de los niños a los 3 años y un porcentaje mayor, digamos, cuando son más grandecitos, entre el 27 y el 36% a los 14, pueden presentarse en la consulta o pueden presentar dolor musculoesquelético. La prevalencia, como decíamos, aumenta con la edad, hasta un 12% en las consultas entre los 11 y los 14 años, y es uno de los motivos más frecuentes de consulta también en los adolescentes. En edad escolar, entre el 15 y 20%, los niños refieren un 30% de intensidad o persistencia de dolor que motivan a la consulta. Y hasta un 5% de esto se convierte en un dolor crónico, que dura más de 3 meses y muchas veces interfiere con las actividades diarias de los niños. En cuanto a la etiología, podemos decir que todos los componentes del músculo esquelético pueden estar comprometidos, ¿sí? No solamente los huesos, sino también los tendones, los músculos, los ligamentos y las articulaciones. La forma de presentación más común, el 65% de los niños refiere dolor en las rodillas, pero también se manifiesta con dolor en otras articulaciones, como ser los tobillos, los carpos o las pequeñas articulaciones de las manos. Y otro porcentaje de los niños presenta dolor en partes blandas. La etiología más frecuente que está reportada, digamos, son traumatismos en un 44%, síndromes de sobrecarga en un 24%, después le siguen los dolores de crecimiento o dolores funcionales en un 17%, después las osteochondrosis y las sinovitis transitorias en menor porcentaje. Y entre los más infrecuentes, las etiologías más infrecuentes del dolor musculoesquelético, vamos a tener ya otras patologías que son las artritis inflamatorias, que son las que vemos en reumatología, las infecciones osteoarticulares, el dolor musculoesquelético ya no orgánico, el síndrome de amplificación del dolor o las neoplasias, que siempre hay que tenerlas en cuenta. En cuanto a la clasificación o cómo podemos clasificar el dolor musculoesquelético de origen no inflamatorio, hay múltiples clasificaciones. Esta es una que está publicada en uno de los PRONAP más viejos, que está bastante buena y que lo clasifica de acuerdo a si está asociado a hiperlaxitud articular, asociado a síndromes de sobreuso, las osteocondrosis por otro lado, los asociados a traumatismos y los síndromes de amplificación del dolor, que dentro de los síndromes de amplificación del dolor los pones aquí a los dolores de crecimiento. Sí, hay que tener en cuenta, ya después vamos a ir desarrollando cada uno de estos, pero hay que tener en cuenta que todos estos síndromes, digamos, entre sí también se pueden superponer, síntomas o características de los dolores que pueden ser de uno u otro síndrome. En la mayoría de los casos, los cuadros son benignos, se autolimitan solitos, ¿sí? Pero es muy importante identificar cuando estos cuadros son más severos y requieren una conducta precoz y más intensiva. ¿Por qué? Porque aumenta la mortalidad del niño. Entre estos cuadros que necesitan que sean desarrollados o diagnosticados precozmente, se encuentran los cuadros de malignidad, que como decíamos, todos los síndromes de músculos o los dolores musculoesqueléticos pueden manifestarse de esta forma. En estas patologías, la malignidad, que hay que descartarla urgentemente, infecciones como ser la osteomielitis o la artritis séptica, cuadros traumatológicos como el síndrome de Perthes o la epifisiolisis de cadera, ¿sí? Cuadros inflamatorios como ser la IJ, ¿sí? O lesiones no accidentales que siempre hay que tener en cuenta como abuso o maltrato infantil. ¿Cuáles serían las banderas rojas por las que hay que estudiar al niño más intensivamente, ¿sí? Cuando los dolores musculoesqueléticos aparecen en niños menores de 3 años, cuando asocian signos y síntomas sistémicos como ser fiebre, adenopatías, visceromegalias, cuando el dolor es inflamatorio, o sea que empeora con el reposo, cuando el dolor ya se vuelve crónico, persiste más de 2 o 3 meses, cuando hay impotencia o alteración funcional, que este también es un criterio de internación, que el niño no puede caminar, no puede desarrollar sus actividades diarias de forma normal, o cuando hay una incongruencia en lo que es la historia clínica y lo que uno, o lo que dice el paciente o refieren los padres con lo que uno encuentra en el examen físico.
En cuanto a la anamnesis, como decíamos en la primera clase, es muy importante evaluar y preguntar bien todas las características del dolor, ¿sí? Es muy importante en este caso preguntar el patrón de dolor articular, si un niño viene en consulta por dolor articular, ¿sí? Ver si es de origen inflamatorio, o sea que aparece el dolor y aparece rigidez tras un reposo prolongado, ¿sí? Generalmente se levantan a la mañana con dolor y mejora a medida que van haciendo actividad y que a veces pueden asociar tumefacción de las articulaciones. Diferenciarlo de que lo que es un dolor mecánico, cuando el dolor empeora al revés con la actividad y el ejercicio y mejora con el reposo, o de los dolores funcionales que generalmente pueden aparecer a la noche, a la tarde, que son referidos más en miembros inferiores y que a veces los despiertan por la noche. ¿Sí? También ver las características del dolor, ¿sí? Si es punzante, profundo, ¿sí? Que por ahí habla de que es un dolor más óseo, ¿sí? Si los niños muchas veces los refieren como calambres, quemantes, ¿sí? O urentes, que hay que pensar también en dolores neuropáticos. Siempre ver la localización del dolor, ¿sí? Si se localiza en una articulación o múltiples articulaciones, ¿sí? En grandes o pequeñas articulaciones. Eh, uy, perdón. El inicio, si es un dolor agudo o si ya viene hace mucho más tiempo, como decíamos, si es constante en la mayor parte del día o si va y viene y es intermitente una vez a la semana, una vez al mes, ¿sí? Si hay algo que lo precipita, si hay algún antecedente de infección, un traumatismo o algo, siempre buscar si hay algún signo o síntoma acompañante, si hay fiebre, si hay alguna eritema, un rash, si hay aumento de la articulación o sea tumefacción, ¿sí? Si se acompaña por ahí de compromiso intestinal o de otro órgano, ¿sí? Ver si hay algo que lo desencadene, ¿sí? Si es peor en algún momento del día, si hay alguna posición en especial que lo desencadene, si hay alguna actividad física en especial también que lo desencadene y si calma o no con diferentes terapias, ¿sí? Toma algún fármaco y le calma, ¿sí? O si por ahí, cuánto calma también es importante preguntarle, ¿sí? O si hay algún agente físico, por decirle masajes u otra cosa, que lo calme y no así la medicación. Y siempre pregúntale al niño la intensidad del dolor. Como decíamos, también es súper importante siempre evaluar al niño de forma integral, ¿sí? La presencia de, no solamente la presencia de síntomas sistémicos asociados o algún antecedente, digamos, de la enfermedad actual, sino también preguntar los antecedentes familiares de dolores musculoesqueléticos o la presencia de dolor crónico recurrente en alguno de los padres también, ¿sí? O en el niño, que esto ya se lo presentó antes. Ver siempre todos los factores emocionales y sociales que rodean al niño, el nivel socioeconómico, el nivel de instrucción de los padres, cómo es la relación con sus padres, ¿sí? En el colegio es lo mismo, digamos, evaluar cómo le va en el colegio, ¿sí? Cómo se lleva con sus compañeros, con sus maestros. Y evaluar también siempre los antecedentes personales, ¿sí? Si hay alguna enfermedad o alguna cirugía que sea previa en el niño, si usan alguna medicación, ¿sí? Cómo está el desarrollo madurativo, siempre crecimiento y desarrollo, valor en los niños. Depende de las características del dolor, uno va a pensar uno u otra, digamos, etiología de estos dolores, ¿sí? Por ejemplo, en este cuadrito lo que habla que según la edad, ¿sí? Podemos pensar diferentes etiologías, ¿sí? Por ahí en los menores de 3 años, ¿sí? O en los de 3 a 10 años uno puede pensar en la sinovitis de cadera, ¿sí? O en las displasias de cadera. Después la enfermedad de Perthes, aparecen los dolores de crecimiento, ¿sí? Cuando son dolores localizados o cuando son dolores difusos, pensar más en hiperlaxitud, que es más frecuente a esta edad, ¿sí? Cuando son niños ya más grandes, adolescentes, ¿sí? Pensar en otras patologías como ser las osteocondrosis, ¿sí? Los síndromes de dolores regionales, traumatismos, ¿sí? Y bueno, siempre en las diferentes edades, nunca olvidarse de las infecciones, de las neoplasias, ¿sí? Según la frecuencia, también uno puede pensar en dolores más mecánicos cuando son intermitentes o por hiperlaxitud, ¿sí? O los dolores de crecimiento. Y cuando son persistentes los dolores, ya pensar en otras etiologías, como ser, bueno, aquí dice las enfermedades de Perthes, las osteocondrosis, ¿sí? Neoplasias, osteotumores benignos también, como ser, no sé, el osteomosteoide o la IJ o otras enfermedades autoinflamatorias que ya son más raras. Y también depende la cronicidad, digamos, el tiempo de evolución del dolor, ¿sí? Cuando es muy agudo, siempre pensar en traumatismos, subagudo, ya pensar también en infecciones, otras causas mecánicas como ser la osteocondrosis, ¿sí? Las neoplasias. Y cuando son dolores más crónicos, ya uno puede empezar a pensar en algo inflamatorio, ¿sí? O en otros síndromes de dolor que ya vamos a ver más adelante.
Siempre el examen físico, como decíamos anteriormente, tiene que ser completo, exhaustivo, viendo a cada una de las articulaciones, ¿sí? Los estudios complementarios siempre con un uso criterioso y racional. Solo un pequeño, es importante saber que solo un pequeño porcentaje de los niños con dolor musculoesquelético va a requerir un estudio complementario, ¿sí? De primera línea, no siempre, como decimos, siempre va a depender de lo que uno encuentre, digamos, en la clínica, el laboratorio que después va a pedir, ¿sí? En el laboratorio lo básico, un hemograma, un eritro, una PCR para ver reactantes de inflamación, ¿sí? Que generalmente son muy inespecíficos, no me orientan a nada, ¿sí? Pero puede ayudar. El aumento del LDH, siempre cuando vemos una LDH muy aumentada, aún así con un hemograma normal, siempre pensar en neoplasias, en niños con dolores musculoesqueléticos muy intensos, ¿sí? Como dice aquí, las determinaciones más específicas se piden según sospecha diagnóstica. Después ya vamos a las imágenes, ¿sí? Las radiografías simples, siempre que hay que pedirlas, siempre comparativas, ¿sí? Pero no son útiles para discriminar cuadros malignos de inflamatorios o de infecciones, ¿sí? Pero pueden ayudar. Y igual que la ecografía, ¿sí? Cuando uno piensa que hay una, no sé, una inflamación de una articulación o le genera dudas, puede pedir una ecografía para ver si hay efusión articular, si hay compromiso de partes blandas. Y después estudios más específicos, según lo que uno piense, se pueden pedir tomografía, resonancia, incluso centellograma. Vamos a ir desarrollando cada uno de los síndromes de estos grupos de síndromes no inflamatorios, ¿sí? En primer lugar, los síndromes asociados a hiperlaxitud articular. Tenemos por un lado el síndrome de hipermotilidad articular, ¿sí? La prevalencia es del 70 al 36% en los niños y es mucho más frecuente en las mujeres. Generalmente aparece en edad escolar entre los 3 y los 10 años y a medida que va aumentando de edad, ¿sí? Va disminuyendo la frecuencia. Muchas veces hasta el 50% de los pacientes tienen una historia familiar de hiperlaxitud, ¿sí? Y siempre hay que tener en cuenta que para decir que un síndrome de hipermotilidad es benigno, siempre hay que descartar la ausencia de síndromes genéticos o de algunas enfermedades del tejido conectivo que también pueden tener este síndrome de hiperlaxitud. Como sabemos, hay muchos síndromes genéticos que se asocian, digamos, o que asocian síndromes de hiperlaxitud, como el síndrome de Down, el síndrome de Marfan, ¿sí? Que eso ya vendría a formar parte del síndrome genético y no un síndrome de hiperlaxitud benigno. Aumenta el riesgo de dolor generalizado. Muchos pacientes refieren, digamos, cuando tienen hiperlaxitud, un 50% de dolores articulares. Inclusive algunos pacientes pueden tener artritis episódicas, ¿sí? Que van y vienen, no duran, digamos, en el tiempo. No está confirmado, no hay evidencia que esto, porque muchas veces se habla, digamos, que los pacientes que tienen hiperlaxitud pueden tener más riesgo de tener osteoartritis prematura cuando son adultos, ¿sí? Pero no está confirmada esta evidencia. Y las condiciones que se vieron que están asociadas con hiperlaxitud son la disfunción de las temporomandibulares, ¿sí? El síndrome patelofemoral, o son pacientes que tienen esguince de tobillo a repetición. Hay diferentes criterios que sirven como para evaluar hiperlaxitud, por ahí estos son uno de los más conocidos, ¿sí? Evalúa 5 puntos, ¿sí? Y de acuerdo de esto se da a un puntaje, ¿sí? Cuando se dice que cuando 6 puntos de estos son positivos, ¿sí? De los 9, el paciente presenta hiperlaxitud. En la primera, por ejemplo, dice hiperextensión pasiva de los dedos sobre la cara volar del antebrazo, que se ve aquí en la figura 3, ¿sí? El dedo queda en paralelo con el antebrazo. Después, aposición pasiva del pulgar sobre la superficie del antebrazo, como se ve aquí en la figura 2, ¿sí? El pulgar choca contra el antebrazo. Después, la hiperextensión del codo más de 10 grados, ¿sí? Hay igualmente reglas para medir y todo esto, ¿sí? Pero uno lo puede ver a simple vista cómo el codo se extiende más allá de la funcionalidad o del rango de movilidad normal, ¿sí? Y lo mismo en las rodillas, como se ve aquí en la figura 4, el famoso genu valgo. Y por último, pedir al paciente, ¿sí? Que se agache, ¿sí? Sin doblar las rodillas y toque con las palmas de la mano el piso. Si llega a tocarla, ¿sí? Es un punto más, digamos, para sumar para hiperlaxitud. Como para tener en cuenta cuáles son las claves diagnósticas para hacer diagnóstico, digamos, síndrome de hiperlaxitud benigno, ¿sí? Generalmente estos pacientes son asintomáticos, no todos tienen dolor, como decimos, pero pueden tener artralgias que son generalmente episódicas, no muy frecuentes, y episodios, pero autolimitados de sinovitis,
¿sí? Tienen a veces historias de esguinces recurrentes y la presencia o ausencia de rasgos dismórficos o de compromiso extraarticular es muy importante para diferenciar estos síndromes benignos de otros síndromes, como decíamos, genéticos, ¿sí? Que es lo que muchas veces se asocia a hiperlaxitud. ¿Qué es importante decirle a los padres cuando tenemos un paciente con hiperlaxitud? ¿Sí? Tranquilizarlo sobre todo sobre la benignidad del cuadro, ¿sí? Y identificar cuáles son las actividades que precipitan este dolor para tratar de evitarlas, ¿sí? Adecuar un calzado deportivo, adecuar el calzado, digamos, deportivo con soporte y arco. En algunos casos se le puede indicar AINES luego de realizar una actividad física intensa, ¿sí? Es importante por ahí indicarles terapia física, kinesio, terapia motora, para el fortalecimiento de todos los músculos de los grupos extensores, tanto en antebrazos, en cuádriceps, abdominales, ¿sí? Y por ahí se puede, digamos, los kinesiólogos por ahí indican el uso de cintas o vendajes en las articulaciones que más están comprometidas o que por ahí más les genera dolor. Y sobre todo recomendar, digamos, deportes de bajo impacto como ser natación y gimnasia, ¿sí? Y contraindicar algunos deportes como ser el vóley, el básquet, el ballet, que son las que hacen por ahí más mal uso de las articulaciones y de que digamos que exacerban aún más su hiperlaxitud. Siguiendo con los síndromes no inflamatorios, vamos al segundo grupo, que son los síndromes asociados a sobreuso. Dentro de esto está el síndrome patelofemoral, ¿sí? Que es el famoso síndrome o la rodilla del corredor, ¿sí? Porque es muy frecuente en los pacientes que hacen esta actividad física. Lo que se produce es alteración del cartílago articular rotuliano, ¿sí? Por impacto repetido contra los cóndilos femorales. Hay un trastorno del desarrollo deficiente por deficiente contracción de lo que son el músculo del cuádriceps, y la rótula no se mueve libremente. Generalmente tiene una prevalencia del 7%, es más frecuente en las mujeres y en adolescentes, se da sobre todo en el pico de empuje puberal, ¿sí? Y generalmente es bilateral. Este es el famoso por ahí niño o niña, digamos, adolescente que consulta por dolor en las rodillas, que va de comienzo insidioso, que está relacionado siempre con la actividad. Dice que después de hacer actividad, de caminar o correr, le empieza con dolor, ¿sí? Que localiza el dolor sobre todo en la cara anterior de la rodilla o retropatelar, ¿sí? O que por ahí dice que cuando se agacha o está en cuclillas también le duele la rodilla y necesita sentarse con las rodillas en extensión porque no puede estar mucho tiempo con las rodillas en flexión. Empeora cuando baja las escaleras, como decíamos, al agacharse, y por ahí lo que refieren ellos es que se les aflojan las rodillas, ¿sí? El tratamiento, generalmente el tratamiento mejora, digamos, a medida que van madurando los niños y el dolor es transitorio, pero se puede corregir el movimiento desbalanceado de la rótula, ¿sí? Modificando la actividad. Por ahí algunos indican crioterapia, un curso breve de AINES, de ibuprofeno, ¿sí? O fisioterapia para fortalecer bien lo que son los cuádriceps o bicicleta fija. Todo eso puede ayudar. Después las fracturas por estrés, ¿sí? Son lesiones por estrés repetitivo sobre un hueso, digamos, que está normal, ¿sí? Porque hay un desbalance en estos niños de lo que es la resorción versus la regeneración ósea, como se ve aquí en la imagen. Generalmente también se da en jóvenes deportistas, adolescentes. Algunas veces se lo vio asociado con déficit de vitamina D, ¿sí? El sitio más común de fracturas, ¿sí? Son el tercio medio y distal de la tibia, pero también puede, como aparece aquí en la figura, en el segundo, tercer metatarsiano también son frecuentes, ¿sí? Lo que aparecen son dolor con el ejercicio o la carga de peso, mejora también con el reposo. Puede haber inclusive a veces, pero muy infrecuentemente, dolor en el reposo por la noche, y puede aparecerse signos como ser dolor y también edema, la palpación de la zona donde está dolorida. La radiografía en la tercera o cuarta semana se puede ver un callo o ensanchamiento de la fisis con una fragmentación apoficial, ¿sí? Y el tratamiento también, el reposo, hielo, modificar la actividad y en algunos casos evitar la carga de peso e inclusive a veces cirugía. Siguiendo con el tercer grupo tenemos las osteocondrosis. Las osteocondrosis son cuadros característicos de la edad pediátrica en la que hay una relación con el esqueleto de crecimiento, con el hueso inmaduro y la fisis abierta. Hay un componente de osteonecrosis ósea vascular por anomalía del desarrollo, estrés repetitivo, disrupción del aporte vascular del hueso, que es lo que se cree, ¿sí? Es más frecuente en los varones que en las mujeres. Generalmente se dan en sitios periarticulares
Y el síntoma más frecuente es un dolor localizado que se agrava también con el ejercicio y puede aparecer un edema localizado con tumefacción, digamos, dolor, inclusive a veces eritema puntual, digamos, en la zona donde está la osteocondrosis. A veces persisten en poquito tiempo, pero otras veces pueden persistir de meses hasta 2 años y revierten a medida que van madurando esqueléticamente los niños. Cuando aparece dolor en las rodillas, ¿sí? Una de las osteocondrosis más frecuentes es la de Osgood-Schlatter, que es lo que se produce, como se ve aquí en la imagen, es una microavulsión de lo que es la tuberosidad tibial por tracción del tendón patelar, ¿sí? En su inserción aquí inferior. El 30%, hasta el 30% puede ser bilateral, pero lo más frecuente es que sea de una sola rodilla, ¿sí? En la radiografía se puede ver clarito ahí como hay tumefacción de partes blandas y se ve la fragmentación ahí del tubérculo tibial. Es más frecuente también en adolescentes, varones que son muy activos, que están en pleno pico de empuje puberal, ¿sí? El dolor también es localizado en la zona esa, con la que se exacerba, digamos, con la actividad al correr o al saltar o también al arrodillarse. Y como decíamos, puede haber sensibilidad, dolor y edema de partes blandas en esa zona. Después, cuando el niño manifiesta talalgia, dolor en el talón, ¿sí? Una de las osteocondrosis que puede estar presente es la enfermedad de Sever. Esta es una apofisitis del calcáneo por tracción a nivel de la inserción del tendón Aquiles, ¿sí? Como vemos aquí en la radiografía también se ve clarito, ¿sí? Son niños generalmente también adolescentes o por ahí en edad escolar, entre los 7 y 14 años. La mayoría son bilaterales, ¿sí? El dolor es en el tendón, en el talón, perdón, al correr también o al saltar con la actividad física. También se puede ver en esa zona eritema, edema, ¿sí? Dolor posterior a la inserción del tendón de Aquiles. O puede haber dolor a la presión de la zona ahí de la apófisis calcánea. El tratamiento generalmente mejora en estos niños con un curso corto de AINES o vendajes o por ahí realce del talón, ¿sí? Por ahí si persiste el dolor, ¿sí? En el tiempo se pueden pedir resonancias magnéticas como para hacer diagnóstico diferencial con otros síndromes dolorosos como ser la fractura por estrés, ¿sí? Que el tratamiento ya es diferente. Después otra osteocondrosis que es importante tenerla en cuenta siempre es la de Calv-Perthes, ¿sí? Esta es una osteocondrosis con necrosis de la epífisis de la cabeza femoral con alteración de su osificación, ¿sí? Generalmente se da en varones entre los 3 y los 9 años, niños que aparecen, que se manifiestan con cojera, dificultad para caminar, dolor en la cadera, que la refieren por ahí en la ingle, pero la mayoría se irradia, perdón, hacia el músculo o hasta el muslo o la rodilla, ¿sí? Y a veces tienen historia familiar de dolores o de padres, no sé, con cojera. Las causas son múltiples, digamos, hipótesis de insuficiencia vascular, hipercoagulabilidad, retraso en la maduración ósea o de microtraumas repetitivos. Se manifiestan, como decíamos, con cojera, dolor en la cadera y con la que generalmente se desencadena con la actividad o con el movimiento pasivo, que limita sobre todo lo que es la rotación interna y la abducción de la cadera. Un pequeño porcentaje, entre el 10 y el 15%, puede ser bilateral de ambas caderas y estos niños necesitan un reposo estricto, kinesioterapia, ¿sí? Inclusive cuando hay compromiso extensivo de la cabeza femoral puede requerir cirugía, ¿sí? Y sí se vio evidencia que estos niños pueden presentar más riesgo de tener artrosis, digamos, en el futuro. Seguimos con los asociados a traumatismos, ¿sí? Como para que tengan una idea de todos los síndromes no dolorosos que hay, indolorosos, perdón, que no son inflamatorios. Tenemos la osteocondritis disecante, ¿sí? Lo que aparece aquí es una lesión idiopática del hueso subcondral y su cartílago con necrosis ósea y pérdida de la continuidad. Aquí se ve clarito en la imagen cómo hay la fragmentación ósea, ¿sí? Aparece generalmente también en adolescentes, es más frecuente, mucho más frecuente en el varón. El 75% se aparece en la rodilla, ¿sí? En el cóndilo medial, pero también puede aparecer en el cóndilo lateral o inclusive en la rótula. Generalmente puede ser un hallazgo asintomático que el niño no refiere a ningún síntoma, ¿sí? O lo pueden referir como un dolor sordo mal localizado en la rodilla, un dolor muy inespecífico y que a veces se pone y tumefacta la rodilla cuando hace actividad física. El cuerpo libre a veces puede provocar bloqueo de la articulación, ¿sí? Inflamación y muchos síntomas mecánicos, ¿sí?
Como vemos ahí en la radiografía, se ve la fragmentación del cuerpo extraño separado, ¿sí? Por ahí con resonancia magnética se puede evaluar esto más precozmente y también sirve después para el tratamiento, ¿sí? El tratamiento generalmente es conservador, ¿sí? Cuando son lesiones muy pequeñas y están estables, es conservador, ¿sí? Como decíamos, por ahí la resonancia sirve para ver la estabilidad de este fragmento óseo. Pero a veces puede requerir, digamos, de inmovilización, crioterapia, también de un curso corto de AINES, ¿sí? Rehabilitación y un pequeño porcentaje puede requerir incluso cirugía. Y finalmente vamos a pasar a los síndromes de amplificación del dolor, ¿sí? Que aquí clasifican, si bien el dolor de crecimiento no es en sí, digamos, un síndrome de amplificación de dolor propiamente dicho, ¿sí? Pero se lo clasifica dentro de este grupo. Vamos a empezar hablando de los famosos dolores de crecimiento, dolores funcionales, ¿sí? Ahora últimamente, antiguamente se llamaban dolores de crecimiento, ¿sí? Ahora se llaman funcionales porque no hay mucha evidencia, digamos, de que tenga que ver esto con el crecimiento del niño, ¿sí? Se dan entre el 10 al 20% de los niños entre los 3 y los 10 años. No tiene relación con la velocidad de crecimiento ni con el cierre de la física, como por eso decimos que ahora se llaman dolores funcionales. Estudios recientes encontraron que existe una disminución en estos niños del umbral del dolor en comparación con sus pares y tienen prevalencia de otros síndromes dolorosos como ser el dolor abdominal crónico y la cefalea. Generalmente hay un antecedente familiar, ¿sí? Hasta el 47% de los niños presentan un familiar de primer grado que tuvo dolores de crecimiento en su infancia. Entonces siempre hay que preguntarle también a los padres. En cuanto al fisiopatogenia, cómo se originan, esto es todavía bastante desconocido, digamos, pero se propusieron algunas teorías para explicar esto. Dentro de estas teorías está, por ejemplo, la teoría anatómica, ¿sí? Que la verdad que no hay mucha evidencia, pero que dice que, por ejemplo, los pacientes que tienen mala posición en la marcha o pie valgo o genu valgum o escoliosis son pacientes que generalmente pueden tener más frecuencia de dolor de crecimiento, pero no hay evidencia de eso. Después la teoría de la fatiga, que es una de las que más se acerca, que dice que generalmente los pacientes que tienen mayor actividad física durante el día o que tienen mayor impacto físico, generalmente son los que tienen mayor dolor de crecimiento. Si esto sí hay evidencia, digamos, de que los niños, generalmente ustedes saben que refieren los dolores de crecimiento, sobre todo después de un día de actividad intensa, digamos. Y también hay estudios que hablan o que hicieron, digamos, radiografía a los niños con dolores de crecimiento y vieron que tienen mayor osteopenia en el hueso, ¿sí? Que habla también de una fatiga esquelética, entonces que como que respalda esta teoría. Después, por otro lado, la teoría psicológica, que habla que, bueno, la mayoría de los niños que tienen los dolores de crecimiento tienen algún componente emocional fuerte, que son niños por ahí con menor autoestima, o que tienen una mala relación con los padres, o que tienen problemas de conducta, ¿sí? Y que esto respalda fuertemente, digamos, esta teoría. Después, por otro lado, la teoría de déficit de perfusión vascular esquelética se dispuso que son niños que por ahí tienen menor perfusión vascular, digamos, del hueso, pero la verdad esta teoría no tuvo, digamos, un componente significativo. Hicieron varios estudios, inclusive haciéndoles gamografía ósea a niños con dolores de crecimiento y a niños que no presentaban dolores de crecimiento para ver si había alguna diferencia significativa y no se encontró. Y otra teoría que también es fuerte, digamos, que es el de la hipovitaminosis D. Hay estudios que le dieron una corrección o vitamina D a niños que tenían dolores de crecimiento y a otra parte que no, ¿sí? Y se vio que los niños que se les corregía la vitamina D desarrollaban a lo largo del tiempo o disminuían la frecuencia de los dolores. Y como decíamos, se cree que ahí fuertemente, digamos, que estos niños presentan un umbral del dolor más bajo, ¿sí? Y que podría ser una forma de síndrome de amplificación del dolor en la infancia temprana. ¿Cuáles son las características de los dolores de crecimiento? Son episodios de dolor que aparecen generalmente durante la tarde o la noche, generalmente en miembros inferiores, la mayoría, pero también puede aparecer en miembros superiores. Son agudos, duran entre 10 a 30 minutos como mucho. Son de forma intermitente, la mayoría no son todos los días. Y hay muchos intervalos libres de dolor, ¿sí?
Generalmente son bilaterales, simétricos y a predominio de lo que es pretibial, de los gemelos o en el hueco popliteo, que lo saben referir los niños, o en los muslos. Son de intensidad variables, pueden ser muy fuertes, muy intensos que lloren. A veces los refieren como calambres o muy leves, ¿sí? Ceden la mayoría con el calor o los masajes que le hacen los padres y van desapareciendo a medida que van aumentando la edad. Es importante todos los dolores de crecimiento, ¿sí? Hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden ser incluso graves, ¿sí? Tener en cuenta que los dolores de crecimiento no limitan la participación de los niños en actividades deportivas o actividades diarias. Fuera de estos episodios de dolor, los niños hacen vida absolutamente normal. No presentan signos ni síntomas sistémicos como ser inapetencia, fatiga, pérdida de peso u otros signos, no sé cómo decirles, adenomegalias, visceromegalias, que siempre hay que tener en cuenta. No presentan fiebre ni cambios en la coloración tampoco de la piel, ¿sí? No, o sea, no se halla nada al examen físico y no hay compromiso de las articulaciones. Cuando aparece algo de esto, siempre pensar en otras causas, ¿sí? Como ser enfermedades autoinmunes, infecciosas, ¿sí? Inclusive neoplásicas o traumáticas. Como para tener en cuenta el diagnóstico, siempre es importante una buena anamnesis del dolor, ¿sí? Al examen físico, como decíamos, estos niños no presentan absolutamente ningún hallazgo al examen físico, ¿sí? No es necesario pedirle a todos los niños que presenten dolor de crecimiento cuando uno está seguro de eso, laboratorio, radiografía, ¿sí? Pero si uno las pide, siempre son normales. Y el tratamiento es, bueno, sobre todo, digamos, tranquilizar a los padres. ¿Sí? Se les puede decir que hagan ejercicios de elongación. El tratamiento siempre es conservador, ¿sí? Se les puede decir a los padres que siempre cuando tengan dolor que les hagan masajes con cremas o que les pongan calor, que les den un baño de agua tibia, ¿sí? Y otra alternativa que a veces se les puede indicar, no hay evidencia de que los AINES sirvan para calmar el dolor, pero muchas veces, algunas veces, ayuda a los niños y se les puede indicar una dosis pequeña de ibuprofeno o paracetamol por la noche los días que tienen los niños mayor actividad o actividad física más intensa. Como para seguir hablando de los síndromes de amplificación del dolor propiamente dichos, ¿sí? Como para tener en cuenta, este es un término descriptivo, pero no etiológico, ¿sí? No es que el cuerpo amplifique el dolor, sino que, y tampoco implica que por ahí uno les dice a los niños, que ellos también lo toman mal, que no implica que el niño exagere voluntariamente el dolor, ¿sí? Se categorizan en base, digamos, a la presencia de características físicas que pueden tener signos autonómicos, números de puntos dolorosos que ya vamos a ver, síntomas sistémicos, ¿sí? La localización puede estar localizado en una o dos regiones del cuerpo versus más de dos regiones, que ya serían dolores difusos, y existen similitudes en cuanto a la forma de presentación, evaluación y el tratamiento. El 5 al 8% de las consultas en reumatología infantil son por síndromes de amplificación del dolor, ¿sí? Entonces, súper importante porque a nosotros nos llegan muchas veces estos pacientes con todos estos síndromes dolorosos, la gran mayoría, como decíamos la vez pasada, ¿sí? De los síndromes dolorosos o dolores musculoesqueléticos que llegan a reumatología no terminan siendo en sí enfermedades reumáticas, la gran mayoría, ¿sí? Cuando es dolor localizado, hay que pensar en la distrofia simpático refleja, ¿sí? Se vio que tiene una frecuencia de 1 en cada 100.000 niños entre los 5 y los 15 años, mucho más frecuente en los adolescentes, o cuando es un dolor difuso, pensar en las fibromialgias, que aparece entre un 2 al 6% de los niños. A cualquier edad sí puede aparecer, pero es mucho más frecuente, como decíamos, en la infancia tardía y en los adolescentes, y muchísimo más frecuente en las mujeres. ¿Cuáles son las pautas comunes a todos los dolores de crecimiento? ¿Sí? Son generalmente el evento inicial o lo que desencadena el dolor, sea lo que sea, ¿sí? Ya sea una infección, un traumatismo, siempre, casi siempre es insuficiente para causar tanto dolor, ¿sí? O de la manera en que el niño lo refiere, o tanta discapacidad. El dolor y la discapacidad van aumentando con el tiempo, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, el dolor se vuelve más intenso, ¿sí? Es un dolor, como decíamos, desproporcionado con los hallazgos del examen físico. El niño por ahí no se puede parar, no se puede mover y uno en el examen físico prácticamente no encuentra nada que llama la atención, ¿sí? Ausencia de respuesta a los tratamientos medicamentosos, le dan ibuprofeno, diclofenac, son niños que generalmente llegan polimedicados, ¿sí? Y no encuentran respuesta o no encuentran calma para su dolor. Generalmente, como decíamos, el afecto son niños que tienen poco afecto en la familia, una personalidad típica que son niños que podríamos decir que son más maduros de lo normal, que son muy perfeccionistas, que tienen todo el tiempo de complacer a los demás o muy manipulables,
¿sí? Generalmente la alodinia, los dolores que aparecen, uy, perdón, son de márgenes variables, van variando de un sitio a otro, ¿sí? Logran realizar cosas que dicen no poder. Por ahí hay niños que dicen, no sé, estando en la consulta, estando en la camilla, que uno les pide que levanten un brazo o una pierna y no lo hacen y dicen que no pueden. Y de repente cuando uno se distrae, está escribiendo o algo, ve que doblan las rodillas sin ningún problema y sin darse cuenta, ¿sí? Cosas que anteriormente uno dice no lo podía hacer. Son comunes síntomas conversivos también asociados y muy frecuente a veces que manifiesten otros síntomas como ser mareos, taquicardias, dolor abdominal o dolores de cabeza. Uno de estos síndromes dolorosos que tenemos son la distrofia simpático-refleja o dolor regional complejo crónico que se llama, ¿sí? O distrofia de Sudeck, también llamada. Son diferentes variedades de condiciones dolorosas que se caracterizan por un dolor regional, ¿sí? Continuo, que puede ser espontáneo o evocado, que aparentemente es desproporcionado en el tiempo o en el grado de curso habitual de cualquier trauma conocido u otra lesión. El dolor es regional, ¿sí? No es un territorio nervioso determinado o un dermatoma específico y por lo general tiene un predominio distal de hallazgos anormales sensoriales como motores, sudomotores, perdón, vasomotores y tróficos. Y el síndrome muestra una progresión variable en el tiempo. Es más frecuente sobre todo en miembros inferiores, pero también puede aparecer en miembros superiores. El dolor, como decíamos, es localizado, continuo, que lo pueden referir como quemante, urante o punzante o como una descarga eléctrica a veces, que empeora con el calor, con la actividad y mejora con la inmovilización. Son pacientes que llegan con el miembro fijo sin querer moverlo. Con el paso del tiempo disminuye, al tener menor uso, digamos, del miembro, disminuye el rango de movimiento, ¿sí? Y aparecen otros signos y síntomas como ser hipoatrofia muscular, ¿sí? Debilidad de la zona, la inmovilización es un factor, digamos, que esto hay que tratarlo precozmente con kinesio y todo, porque a medida que pasa el tiempo, menos mueven el miembro y es un factor perpetuador que hace que sea un ciclo y el dolor sea cada vez más intenso. Se propusieron también múltiples fisiopatogenias para el dolor, ¿sí? Teorías que hablan de inflamación periférica, sensibilización central, de hipoxia o formación de radicales libres, ¿sí? O que hay un fuerte componente genético también. Existen múltiples criterios, digamos, para hacer diagnóstico de distrofia de Sudeck, ¿sí? Pero sobre todo, bueno, por ejemplo, estos criterios que se usan en niños no hay ninguno validado, pero se extrapola, digamos, los criterios que usan los adultos. Y dentro de esos criterios están los criterios de Budapest, ¿sí? Que lo que marca principalmente es que tiene que haber un dolor continuo que es proporcionado en relación con cualquier evento desencadenante, como decíamos. Tiene que reportar al menos un síntoma en las tres de estas cuatro de estas categorías, ¿sí? Tanto sensorial, vasomotora, sudomotora, motorotrófica y al menos un signo también en estas cuatro categorías. Y sobre todo ver que haya ausencia de otro diagnóstico que explique mejor todos estos síntomas y signos. Uno de los síntomas más frecuentemente manifestados es la alodinia, ¿sí? Se da hasta en el 86% de los niños que tiene un dolor frente a un estímulo normalmente no doloroso, ¿sí? Uno apoya el dedo o simplemente con el roce de las sábanas a veces aparece un dolor sumamente intenso, ¿sí? Por ahí la hiperpatía también, que es una reacción dolorosa persistente frente a un estímulo doloroso mínimo, como decíamos, aún luego de ser removido, uno le dice, ya no te toqué, ya saqué la sábana y lo que sí, y sigue doliendo. Aparecen síntomas autonómicos como ser edema, sudoración, inestabilidad vasomotora, a veces cianosis, frialdad del miembro, ¿sí? Y aún más cuando esto persiste y persiste en el tiempo, ¿sí? Como vemos aquí, ¿vio? El edema, el eritema, ¿sí? Aparecen signos al examen físico. Y cambios cutáneos tróficos también inespecíficos. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Sobre todo hay que buscar que haya ausencia. Son niños que generalmente llegan a la consulta y uno hace diagnóstico diferencial con un montón de otras cosas. Por ahí van al neurólogo, sí, llegan al reumatólogo, llegan a múltiples especialistas para ir descartando otras causas, sí. Y se llega al diagnóstico más que nada cuando se descartan un montón de otras causas, sí. El examen neurológico siempre en estos niños es normal, sí. Puede haber algunos disturbios motores, pero que generalmente son temblores finos o fasciculaciones, cosas inespecíficas. Cuando se les pide laboratorio, el laboratorio siempre es todo normal. Las radiografías, después de mucho tiempo, digamos, de que inició el cuadro, puede aparecer algo de osteopenia, pero si no es todo normal.
El centellograma óseo a veces puede mostrar disminución de la captación en la zona afectada, ¿sí? Y a veces en la resonancia magnética también se puede notar a veces edema óseo, ¿sí? Eh, pero que en estadios tempranos es difícil de diferenciarlo de otros cuadros. En cuanto al tratamiento, ¿sí? El tratamiento tiene tres patitas, digamos. Por un lado, lo que es el tratamiento farmacológico, ¿sí? El tratamiento psicológico, que es súper importante, y por otro lado, lo que es el tratamiento de rehabilitación, ¿sí? El tratamiento psicológico, bueno, sobre todo, es muy importante trabajar en el niño todo lo que es el enfrentamiento del dolor, ¿sí? Incrementar, si uno ve que tiene escasa frecuencia con determinadas sesiones de terapia, incrementar la intensidad de la psicoterapia es importante, ¿sí? Después, el tratamiento de rehabilitación también es uno de los tratamientos más importantes, ¿sí? De reactivación, de sensibilización, ejercicios isométricos con carga progresiva, ir mejorando el rango de movilidad, ¿sí? Al principio son muy dolorosos, que el niño a veces se niega a ir, ¿sí? Pero es el tratamiento, digamos, de primera línea para estos síndromes dolorosos. Y por otro lado, el tratamiento farmacológico, que ya vamos a ver que hay muy poca evidencia en pediatría, pero se utilizan diferentes tratamientos farmacológicos. Es súper importante saber que estos niños necesitan un manejo, un abordaje multidisciplinario, ¿sí? Tanto del pediatra, ¿sí? De los médicos de cuidados paliativos, del kinesiólogo, ¿sí? Psicología, ¿sí? Como para lograr una buena respuesta de estos pacientes. Por otro lado, tenemos la famosa fibromialgia juvenil, ¿sí? Este es un dolor difuso y crónico que a veces se acompaña de fatiga, de trastornos en el sueño, ¿sí? La prevalencia a veces en el 2 al 6% de los niños en edad escolar, ¿sí? Eh, la fibromialgia puede ser primaria, que es la mayoría de los casos, sin ninguna causa que lo origine, ¿sí? Pero a veces puede ser secundaria y que también por eso es importante porque a veces nos llegan en reumatología y hay muchos pacientes que cuando tienen una fibromialgia hay que estudiarlos, hay que hacerle laboratorios cuando hay algo que llame la atención, ¿sí? Porque muchas veces está asociado a otras enfermedades, ¿sí? Como, no sé, en el caso de reumatología, por ejemplo, al lupus, ¿sí? Síndrome de Sjögren o hay algunas otras enfermedades autoinmunes que pueden asociar también fibromialgia. Generalmente el inicio es gradual, la duración es mayor a 3 meses, puede iniciar de forma localizada y después hacerse difuso, ¿sí? Es importante ver, localizar el dolor, dónde es el dolor, ¿sí? En qué cuadrante se localiza, si es axial o periférico, y tener en cuenta los puntos dolorosos específicos, los 18 tender point, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Es importante que estos pacientes se asocian a veces a otras comorbilidades como ser dolor dorsal funcional, a veces presentan hiperlaxitud, la mayoría de los niños, ¿sí? Cuadros de ansiedad, depresión, trastornos en el estado de ánimo, trastornos del sueño, cefaleas también que nos dice aquí. Se caracterizan por tener periodos de exacerbación, ¿sí? Momentos en que son muy intensos y otros momentos en que están con menor intensidad, modulado por factores estresantes, generalmente algún cuadro emocional, algo psicosocial, actividad física, otras veces por infecciones, que tienen una intensidad fluctuante en el tiempo, ¿sí? Es importante, a veces, muchas veces provoca importante discapacidad funcional, ¿sí? Y alteración de la funcionalidad física, social y emocional. Esto lleva a veces a una elevada tasa de ausentismo escolar, por eso es muy importante acompañar a estos niños. Perdón. No existe un gol estándar para el diagnóstico de la fibromialgia. Hay múltiples criterios diagnósticos que se fueron haciendo a lo largo del tiempo. Este fue uno de los primeros que por ahí más aceptado, que fue el de la CR en 1990, que lo que decía es que tiene que haber un dolor difuso, bilateral, tanto por arriba o por debajo y por debajo en el cuerpo, presente por lo menos 3 meses, y que tiene que haber dolor a la palpación digital, ¿sí? En por lo menos 11 puntos de los 18 puntos estos fibromiálgicos. Después, a lo largo del tiempo, fueron apareciendo otros criterios diagnósticos que por ahí ya son más difíciles de realizar, ¿sí? Pero es importante que ustedes sepan que actualmente hay otros criterios diagnósticos que se usan, ¿sí? Tenemos el del 2010, ¿sí? Hay otros criterios que salieron en el 2016, ¿sí? Que van otorgando diferentes puntuajes según el área comprometida y de acuerdo a eso haciendo diferentes scores. Es importante saber, como decíamos recién, que la fibromialgia a veces es primaria, sí, la mayoría de las veces, pero a veces puede estar acompañando a otras enfermedades, como ser enfermedades autoinmunes, como ser el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, inclusive algunas enfermedades infecciosas o de otro tipo.
Como la distrofia simpático refleja, no existen tratamientos con eficacia demostrada en los ensayos clínicos, ¿sí? Los objetivos del tratamiento siempre son recuperar la función perdida, ¿sí? Disminuir el ausentismo escolar y el aislamiento social del niño y aliviar el dolor y desarrollar estrategias de automanejo. Como decíamos, las tres patitas que son importantes, la terapia psicológica, la terapia física de rehabilitación y por otro lado la farmacológica. Como vemos, hay múltiples fármacos que se pueden utilizar, ¿sí? Tanto en distrofia simpático refleja como también en fibromialgia, ¿sí? Se vio que los AINES, por ahí los ibuprofenos, diclofenac, opioides o a veces los corticoides no mostraron eficacia clínica en los ensayos. Los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Pueden ser utilizados. Se vio a veces que disminuyen el índice de dolor, ¿sí? Otro fármaco como ser la fluoxetina, que se utiliza mucho, ¿sí? No hay estudios en niños a largo plazo y se vio que por ahí tienen mayor índice de suicidio en los niños y adolescentes, en lo que se vio en alguna evidencia. Y otros fármacos como ser la pregabalina, no está aprobada en pediatría, pero se vieron que la pregabalina y el gabapentin tienen efectos muy prometedores en lo que son los adultos, en los ensayos clínicos en adultos, así que probablemente, y se usa mucho igualmente en pediatría, ¿sí? Lo que dice es que hay que considerar como tratamiento sintomático, si no hay comorbilidad psicológica, bajas dosis de amitriptilina, por ahí, pero para los trastornos del sueño, ¿sí? Por ahí la fluoxetina o eso es para trastornos de ansiedad y depresión, ¿sí? Anticonceptivos hormonales para pacientes que tienen por ahí mujeres que tienen mucha dismenorrea, ¿sí? Y lo que son los bloqueos simpáticos, la simpatectomía, ¿sí? Tiene una respuesta ambivalente en la fibromialgia, lo mismo que en la distrofia simpático refleja. Perdón. Como decíamos, existen las tres patitas, ¿sí? La terapia psicológica, que lo que hay que hacer sobre todo es evaluar las dinámicas familiares, cuestiones personales y sociales o escolares que puedan estar desencadenando el dolor en estos niños. Lo que se hace es una terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Con estrategias para sobrellevar el dolor, reducir la disfunción y otras terapias complementarias que se pueden ayudar, ¿sí? Por ejemplo, el yoga que ayuda muchísimo, la actividad física, ¿sí? Para la musicoterapia, bueno, hay un montón de terapias que utilizan los psicólogos que ellos lo van a saber interpretar mejor que yo, que sirven para estos síndromes dolorosos. Por otro lado, las terapias físicas de rehabilitación en niños lo que deben entender es, digamos, sobre todo porque ellos dicen que su miembro, por ejemplo, están con dolor en miembros superiores, miembros inferiores, que si lo mueven les va a hacer daño, tienen que entender, digamos, que usar el área corporal comprometida no les produce daño, ¿sí? Em, Existen programas personalizados que por ahí inician con menor intensidad, que a veces se dan en 30 minutos, 2 o 3 veces a la semana, que lo que les enseñan son ejercicios de fuerza, velocidad, ejercicios aeróbicos, ¿sí? Que es importante decirle a los niños que no solamente todos esos ejercicios que lo hacen ahí con el kinesiólogo, que también lo incorporen en su vida diaria, que lo hagan en sus casas y que se van aumentando de forma progresiva la intensidad. ¿Sí? Y cuando esto no funciona, se pueden pasar a programas más intensivos, que inclusive son de 5 a 6 horas por día, ¿sí? 3 o 4 veces en la semana. Y como se dice, digamos, la terapia física, el gol estándar, digamos, para los pacientes con fibromialgia y estos síndromes de amplificación del dolor son la terapia física aeróbica. Inclusive cuando hay pacientes que tienen un dolor muy intratable que no funciona con estas terapias intensivas, ¿sí? Lo que inclusive hay niños que pueden requerir internación para hacer programas de rehabilitación más intensivos aún. Por otro lado, también enseñarles siempre a los niños la higiene del sueño, ¿sí? Que se acuesten a determinada hora, ¿sí? Es súper importante hoy en día los adolescentes que se duermen a cualquier hora, usan muchas pantallas y todas esas cosas, ¿sí? Después de sensibilizar lo que es la lodiña con frote de toallas y lociones, vibraciones, ropa y calzado cómodo. También tener en cuenta que en la fibromialgia es importante el tratamiento multidisciplinario, ¿sí? Por un lado, la terapia psicológica, también es importante a veces la terapia familiar y la terapia física y ocupacional del niño, y es un abordaje, como decíamos, entre todos. Por otro lado, y finalmente, es tener en cuenta que los pacientes, digamos, que se manifiestan a veces con dolor musculoesquelético, a veces puede ser un indicio o un debut de una enfermedad oncohematológica, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Perdón.
entre 1 a 10.000 niños pueden tener como manifestación primaria, digamos, de una enfermedad oncohematológica el dolor musculoesquelético. Entre el 20 a 60% de los niños con leucemia linfoblástica aguda se manifiestan con dolor musculoesquelético, hasta un 2% de los pacientes que presentan linfomas, ¿sí? Un 15% de los pacientes con LLA pueden tener como síntomas iniciales una sinovitis poliarticular que puede ser aditivo o migatriz. Las características de estos dolores son que son dolores de patrón inespecífico, que son muy severos, muy intensos, que no remiten con nada, con ningún analgésico, que pueden despertar inclusive al niño por la noche, que hay disociación entre lo que es la magnitud del dolor y el grado de compromiso articular o lo que uno encuentra al examen físico. A veces pueden referir dolores metafisiarios los niños, ¿sí? Y en los niños de primera o segunda infancia que presentan artritis, ¿sí? O dolor musculoesquelético inexplicable, presenten o no presenten alteraciones en el laboratorio, presenten o no presenten fiebre, siempre hay que descartar, ¿sí? O pensar en neuroblastoma o leucemias linfoblásticas agudas. Por ahí los predictores, digamos, del LA pueden ser un dolor nocturno, la aparición en el laboratorio de citopenias, ¿sí? La presencia de sangrados, palidez generalizada, hematomas. En la radiografía de huesos largos, que uno por ahí con estos dolores tan intensos no siempre los pide, ¿sí? Se puede encontrar osteoporosis, rarefacción ósea o estas bandas, ¿sí? Que son muy características metafisiarias, radiolúcidas, que se ven aquí en la zona de las metáfisis, ¿sí? Ante la mínima sospecha que uno le genere dudas, digamos, hay que hablar con la hematóloga y evaluar la punción aspiración de médula ósea. Hay mucha confusión a veces entre lo que son las leucemias y las enfermedades reumáticas. Esto es muy frecuente, pacientes que debutan con artritis, que por ahí a veces no tienen inclusive características en el laboratorio que nos llamen la atención como para pensar leucemias, y que después terminan siendo leucemias linfoblásticas agudas. Por eso es súper importante cuando uno le genere dudas a algo, las características del dolor o algo que no le cierre, estudiar y seguir indagando, ¿sí? Porque a veces nos podemos comer estas enfermedades que son muy graves, ¿sí? Este es algo de la bibliografía y nada más por ahora. No sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda pueden escribir al chat. Ajá, en el chat. En el chat está porque hubo problemas con el link de inscripción, ¿sí? En el chat está el link de inscripción para que se puedan inscribir para las próximas charlas. Bueno. Si no hay ninguna duda, entonces damos por concluida esta charla y los espero el mes que viene para continuar con las charlas sobre reumatología, ¿sí? Muchas gracias por la atención.